La casa de campo se sentía vacía, como un eco de lo que había sido. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles. Mi esposo había salido por unos días, y yo me encontraba sola, con la rutina que parecía ahogarme. La tranquilidad del lugar, en medio de las montañas de Cuenca, no era suficiente para calmar la inquietud que crecía dentro de mí. Mientras me preparaba un café en la cocina, mis pensamientos regresaron a la última vez que habíamos estado juntos. Su risa resonaba en mis oídos y luego se desvanecía en el aire frío. La ausencia se hacía palpable. El trabajo lo había llevado lejos, y yo me quedaba atrapada en la monotonía de las tareas diarias, limpiar, cocinar y esperar su regreso. Sin embargo, el tiempo parecía estancarse. Decidí salir al jardín para respirar un poco de aire fresco. Las flores marchitas reflejaban mi propio estado emocional. Caminé por los senderos cubiertos de hojas caídas, buscando algo que me anclara a esta vida que había elegido. En un rincón del jardín encontré un viejo álbum de fotos, olvidado entre las malezas. Al abrirlo, una oleada de recuerdos me golpeó con fuerza. Las imágenes mostraban momentos felices, risas compartidas en fiestas familiares y días soleados junto al río. Pero también había sombras en esas fotos, miradas furtivas y sonrisas forzadas que revelaban más de lo que aparentaban. Recordé las historias susurradas a mis espaldas sobre relaciones pasadas y secretos familiares. De repente el sonido del motor de un coche rompió mi concentración. Miré hacia la entrada y vi a mi hijastro llegar inesperadamente. No estaba preparada para su visita, su presencia era una complicación más en mi ya agitada vida emocional. Había pasado tiempo desde la última vez que nos habíamos visto, su rostro había cambiado, pero su mirada aún contenía esa chispa traviesa que solía inquietarme. «Hola», dijo él al bajar del coche. «No esperaba encontrar a nadie aquí». «Tu padre está fuera por trabajo», respondí con una voz más tranquila de lo que sentía. «¿Qué te trae por aquí?» Él encogió los hombros mientras se acercaba a mí, como si buscara refugio en esta casa vacía. La tensión entre nosotros crecía sin palabras. Ambos éramos conscientes de lo extraño que resultaba esta situación. Pasamos la tarde juntos sin saber cómo manejar ese momento inesperado. La conversación fluyó con dificultad al principio, entre risas nerviosas y silencios incómodos. Poco a poco los recuerdos del pasado comenzaron a salir a relucir, anécdotas familiares y situaciones absurdas que nos hicieron reír genuinamente. Sin embargo, cada risa traía consigo una sombra. La realidad siempre acechaba detrás de nuestras sonrisas forzadas. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si ese encuentro no solo fuera casualidad, algo más profundo estaba surgiendo entre nosotros. El cielo se tornó anaranjado mientras nos sentábamos en el porche al atardecer. Mi mente luchaba por mantener la distancia emocional necesaria entre nosotros. Sabía que no debía permitirlo, pero no podía evitar sentirme atraída hacia él. En ese instante fugaz, comprendí que esta soledad compartida podría convertirse en algo más complicado si no tenía cuidado. Las sombras del pasado comenzaron a mezclarse con el presente, creando un futuro incierto lleno de posibilidades peligrosas y decisiones difíciles por tomar. El silencio de la tarde se volvió pesado, y la tensión entre nosotros se hacía palpable. A medida que el sol se ocultaba, las sombras se alargaban, creando un ambiente propicio para la confesión. Intenté recordar las razones por las que había decidido mantenerme distante, pero cada vez que lo miraba, esa resolución se desvanecía. Él rompió el silencio primero. ¿Te gustaría ver algunas fotos de cuando era niño? Su voz era suave, casi tímida. Asentí con un gesto, sintiendo un ligero cosquilleo en el estómago. La idea de compartir recuerdos me parecía a la vez reconfortante y peligrosa. Nos trasladamos al interior de la casa, donde el aire fresco de la tarde fue reemplazado por el calor acogedor del hogar. Se sentó en el sofá y comenzó a buscar en su mochila un viejo álbum. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una risa escapó de sus labios al mostrarme una foto de él con un disfraz ridículo en una fiesta de cumpleaños. La risa era contagiosa y pronto ambos estábamos riendo juntos. «Eras muy diferente», le dije intentando mantener un tono ligero.
Él sonrió, pero había algo más en su mirada, una profundidad que no podía ignorar. En ese instante comprendí que los secretos familiares eran como sombras que nos seguían sin que nos diéramos cuenta. Mi madre siempre decía que tenía que ser responsable, confesó él mientras pasaba otra página. Nunca entendí por qué tenía que cargar con eso. Su voz se tornó más seria, y sentí como la distancia emocional comenzaba a desdibujarse entre nosotros. Todos tenemos nuestras cargas, respondí, sintiendo una conexión inesperada formarse entre nosotros. La conversación fluyó hacia temas más profundos, cada palabra parecía acercarnos más a una verdad compartida. A medida que hablábamos, los recuerdos del pasado y los anhelos del presente comenzaron a entrelazarse. El ambiente se volvió tenso, ambos éramos conscientes de lo frágil que era nuestra situación. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída hacia él de una manera inesperada. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior desapareció por completo. Fue entonces cuando nos besamos. Fue un roce suave al principio, como si ambos temieran romper aquella burbuja que habíamos creado. El beso fue breve pero poderoso, un instante robado a la realidad en medio de nuestra soledad compartida. Nos apartamos rápidamente con los rostros sonrojados y la respiración acelerada. La confusión invadió mis pensamientos, sabía que esto complicaría aún más nuestra situación. Lo siento, murmuró él con voz temblorosa mientras evitaba mi mirada. No debí. No hablemos de eso ahora, respondí rápidamente, tratando de restarle importancia al momento cargado de significado. Afuera, la oscuridad comenzaba a envolver la casa como un manto pesado. La noche traía consigo nuevos desafíos y decisiones difíciles por afrontar. Mientras intentábamos retomar la normalidad después del beso inesperado, comprendí que esta conexión podría ser tanto un refugio como una trampa mortal si no teníamos cuidado. La tensión seguía latente entre nosotros mientras continuábamos hablando sobre trivialidades sin poder ignorar lo sucedido. Las sombras en la casa parecían moverse con vida propia, todo lo que habíamos compartido quedaría grabado en nuestras memorias como un secreto inconfesable en medio del silencio nocturno. La mañana siguiente el sol se filtraba tímidamente a través de las ventanas de la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Mis pensamientos estaban atrapados en el beso que compartimos. La culpa se enroscaba en mi pecho como una serpiente, recordándome la lealtad que debía a mi esposo. A pesar de la confusión, había algo en esa conexión que despertaba una parte de mí que creía olvidada. Decidí que lo mejor sería mantener las distancias, al menos por un tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la presencia del hijastro se hacía más palpable. Cada vez que cruzábamos miradas, un silencio cargado de significado se establecía entre nosotros. Era como si las palabras fueran innecesarias, todo estaba dicho en ese breve instante. ¿Qué planeas hacer hoy?, preguntó él mientras estaba sentado en la mesa, su mirada fija en mí. Pensaba salir a dar un paseo por el campo, respondí con voz firme intentando ocultar mi vulnerabilidad. Puedo acompañarte si quieres, sugirió con una sonrisa que iluminó su rostro. Acepté sin pensarlo mucho, sabiendo que eso podría complicar aún más las cosas. El camino hacia el campo era tranquilo y hermoso. Los árboles susurraban historias antiguas mientras caminábamos juntos. La brisa suave acariciaba nuestras pieles y me sentía más viva que nunca. Sin embargo, cada paso era un recordatorio de lo prohibido que era este momento. Al llegar a un claro rodeado de flores silvestres, decidimos sentarnos para descansar. El silencio entre nosotros se volvió cómodo y familiar. Las risas compartidas comenzaron a borrar la tensión del día anterior. En medio de esa calma idílica, algo cambió repentinamente. Él se acercó un poco más y me miró con intensidad. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, murmuró casi inaudiblemente. No deberíamos hablar de eso, respondí rápidamente sintiendo como el corazón latía con fuerza. Pero mis palabras no parecían tener efecto, nuestros labios se encontraron en un instante de confusión y deseo reprimido. Fue como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. De pronto me retiré con rapidez,
aterrorizada por lo que acababa de suceder. Esto no puede continuar, dije con voz temblorosa mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Lo sé, admitió él con un susurro lleno de tristeza. Pero no puedo evitarlo. Regresamos a casa en silencio, cada paso resonaba como un eco de lo ocurrido. La culpa me envolvía aún más ahora, había cruzado una línea invisible y no sabía cómo volver atrás. Mientras preparábamos la cena juntos, todo parecía normal a los ojos del mundo exterior, pero dentro de mí había una tormenta incontrolable. Las sombras comenzaban a alargarse nuevamente cuando escuché el sonido del teléfono sonando en otra habitación. Mi corazón se detuvo al pensar en quién podría ser. Mi esposo había estado fuera durante días y su ausencia pesaba sobre mí como una losa. Mientras corría hacia el teléfono, una parte de mí deseaba que fuera él para calmar mis inquietudes. Pero al descolgar escuché solo ruido estático al otro lado de la línea antes de colgar abruptamente. Mi mente comenzó a divagar sobre qué significaría eso, tal vez era solo una mala conexión o algo más perturbador. La noche caía lentamente sobre la casa y sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones pronto, cada día lejos de mi esposo me acercaba más a un precipicio sin retorno. La noche se tornó más oscura mientras el silencio envolvía la casa. A medida que las sombras se alargaban, la tensión entre nosotros era palpable. La conexión que había surgido en los últimos días parecía tener vida propia, desafiando cualquier lógica. Miré a mi hijastro que estaba sentado en el sofá, sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y deseo. La soledad nos había unido de formas inesperadas. Decidí que no debía pensar en las consecuencias. La culpa acechaba en el fondo de mi mente, pero el deseo de escapar de la rutina me empujaba hacia adelante. La noche se presentaba como un lienzo en blanco, y era hora de pintarlo con nuestros propios colores. Sin palabras nos acercamos más, como si un imán nos atrajera. El roce de nuestras manos encendió una chispa que no podía ser ignorada. De repente el sonido del teléfono rompió la atmósfera tensa. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver el nombre en la pantalla. Era él, mi esposo. La voz en mi cabeza me instaba a contestar, a volver a la realidad que había dejado atrás por un momento. Pero no lo hice. El miedo a ser descubierta me paralizó y dejé que el timbre sonara hasta que se detuvo. Volvimos a mirarnos, esta vez con una mezcla de temor y complicidad. ¿Y ahora qué?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio incómodo. No tenía respuesta, todo lo que podía pensar era en cómo había llegado hasta aquí. La noche avanzó sin prisa, y decidimos salir al porche para respirar aire fresco. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros. Era un espectáculo hermoso pero distante. En ese momento nuestra conversación fluyó con facilidad, compartiendo anécdotas sobre nuestra vida antes de este encuentro inesperado. Un inesperado mensaje llegó a mi teléfono, ¿todo bien? Era de él nuevamente. Mi corazón se aceleró mientras leía las palabras escritas con preocupación. Sí, respondí rápidamente, temiendo que mis dedos pudieran traicionar mis pensamientos si me tomaba más tiempo del necesario. El hijastro tomó mi mano suavemente y me miró a los ojos como si buscara respuestas en ellos. En un instante de vulnerabilidad compartida, nuestras manos entrelazadas parecían prometer algo más allá del presente. Pasamos la noche juntos en ese porche bajo las estrellas, hablando y riendo como si no hubiera un mundo afuera esperando por nosotros. No había planes ni expectativas, solo dos almas buscando consuelo en la compañía del otro. Sin embargo, al amanecer sentí la presión del tiempo sobre mis hombros nuevamente. La realidad regresaba como un eco lejano, supe que pronto tendría que enfrentar las decisiones tomadas esa noche. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, una sensación de inquietud me invadió al recordar que él volvería pronto a casa. La mañana llegó con su luz fría y clara. Sabía que cada rayo traía consigo la inminente llegada de mi esposo y la posibilidad de perder todo lo que había comenzado a construir sin quererlo. Un último vistazo hacia el interior de la casa reveló una carta olvidada sobre la mesa del comedor. Algo dentro de mí presintió que podría cambiarlo todo cuando finalmente decidiera abrirla y leerla.
Sin embargo, antes de poder dar ese paso crucial hacia lo desconocido, escuché el sonido familiar del motor del coche acercándose lentamente por el camino polvoriento. El corazón se me detuvo mientras miraba hacia la puerta principal, sabía que nada sería igual después de este día. El sonido del motor se detuvo y el silencio que siguió fue ensordecedor. El tiempo parecía haberse congelado mientras miraba la puerta, esperando que él entrara. El hijastro estaba a mi lado, su expresión reflejaba una mezcla de ansiedad y curiosidad. La carta seguía ahí en la mesa, como un recordatorio de que había decisiones que tomar. «¿Qué haremos ahora?», preguntó él, su voz apenas un susurro. No sabía si se refería a la carta o a nosotros. La tensión era palpable como una cuerda tensada al borde de romperse. «No lo sé», respondí con sinceridad. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. «Solo espera un momento». Me acerqué a la carta sintiendo el peso de lo que podía contener. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Las palabras eran familiares, pero el contenido me sorprendió. Era una nota de mi esposo, escrita antes de su viaje. Hablaba sobre sus inseguridades y cómo sentía que nuestra relación se había vuelto distante. Era un grito silencioso por ayuda. El hijastro observaba en silencio mientras leía cada línea. «¿Qué dice?», insistió al final. «Habla sobre nosotros», dije sin poder evitarlo. La culpa me invadió nuevamente, no solo por lo que había compartido con él, sino también por no haber visto las señales en mi matrimonio. «¿Y qué piensas hacer?». Su mirada era intensa, llena de preguntas no formuladas. «No lo sé», repetí sintiendo cómo las palabras perdían su significado. La verdad era que cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi esposo y la conexión inesperada con él. Un momento después escuchamos el chirrido de la puerta abriéndose y la figura familiar de mi esposo apareció en el umbral. Su mirada escaneó rápidamente la habitación antes de posarse en nosotros dos. Había algo en su expresión que me hizo sentir vulnerable, quizás había notado algo diferente en el aire. «Hola», dijo con un tono casual, pero había una tensión subyacente en su voz. «¿Todo bien aquí?». «Todo está bien», respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar lo que realmente sentía. Él caminó hacia nosotros y notó la carta sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad mientras se acercaba. La situación se volvió incómoda rápidamente, sabía que tenía que actuar rápido para evitar cualquier malentendido. «Es solo algo personal», murmuré mientras intentaba cerrarla con disimulo. Pero él ya había visto suficiente para levantar una ceja inquisitiva. «Parece importante». En ese instante el hijastro se levantó y salió al patio sin decir palabra alguna, dejándonos a solas en un espacio cargado de secretos no revelados. «No quiero que esto sea así», dijo mi esposo finalmente, rompiendo el tenso silencio entre nosotros. Sus ojos buscaban los míos como si esperara respuestas inmediatas. La presión aumentaba dentro de mí, todo lo que había vivido durante esos días parecía desmoronarse ante sus ojos inquisitivos. «Necesitamos hablar», continuó él con firmeza, pero algo dentro de mí temía esa conversación más que cualquier otra cosa. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, sentí como si un abismo se abriera entre nosotros dos. ¿Sería posible volver atrás? ¿Podría seguir adelante sin perderme a mí misma? El tiempo apremiaba y las decisiones debían tomarse pronto, no podía ignorar los ecos del pasado ni las sombras del presente que amenazaban con devorarme por completo. La conversación con mi amiga resonaba en mi mente como un eco persistente. Sus palabras, cargadas de preocupación, me hicieron cuestionar todo lo que había vivido en los últimos días. «¿Qué diría la gente si supieran?», preguntó con un tono que no admitía discusión. La presión del juicio social se hacía cada vez más palpable, como una sombra al acecho. Mientras tanto, la casa de campo parecía cobrar vida propia. Los ruidos del exterior se mezclaban con mis pensamientos, creando una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre. El hijastro estaba en la sala, absorto en un libro, ajeno a mis tormentos internos. Su presencia era un refugio y a la vez una carga, una mezcla de anhelo y culpa que me mantenía despierta por las noches.
Una tarde, mientras caminaba por el jardín, decidí enfrentar mis dudas. La oferta de trabajo en otra ciudad llegó como un soplo de aire fresco. Una oportunidad para escapar de esta situación tan confusa y retadora. Pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido aquí, incluyéndolo a él. La idea de marcharme me llenó de miedo y al mismo tiempo de esperanza. ¿Te gustaría ir a dar una vuelta?, le pregunté al hijastro cuando regresé a la sala. Su mirada se iluminó con entusiasmo, pero también noté un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que algo estaba cambiando entre nosotros, el aire era denso con emociones no expresadas. Durante nuestra caminata por el bosque cercano compartimos recuerdos y anécdotas familiares. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más, pero también intensificaba la confusión sobre nuestra relación. A veces siento que estoy atrapado, confesó él en un momento de vulnerabilidad. Sus palabras resonaron dentro de mí como un llamado a la empatía. Sin embargo, el peso del secreto seguía ahí, invisible pero innegable. Al regresar a casa, el silencio era ensordecedor y las sombras parecían moverse con más intensidad alrededor nuestro. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión antes del regreso del esposo, tenía que enfrentar lo inevitable. Una noche sin luna se presentó como telón de fondo para mis reflexiones finales. Mientras miraba por la ventana hacia el horizonte oscuro, sentí como la realidad se tornaba cada vez más compleja. En ese momento crucial, el sonido del teléfono rompió la quietud, era una llamada inesperada de mi esposo. Voy a regresar antes de lo planeado, anunció su voz desde la otra línea. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría, todo lo que había estado construyendo se tambaleó al borde del abismo. ¿Cuándo?, logré preguntar con voz temblorosa. En 2 días, respondió él sin darse cuenta del caos emocional que provocaba en mí. Colgué el teléfono sintiendo como mi corazón latía desbocado en mi pecho. Tenía menos tiempo del que pensaba para decidir qué camino seguir, aferrarme a esta conexión prohibida o volver a sumergirme en el papel esperado como esposa y madre. La presión aumentaba mientras las horas pasaban inexorablemente. Las sombras ya no eran solo figuras pasajeras, eran recordatorios constantes de las decisiones que debía tomar antes del regreso inevitable del esposo y las repercusiones que podrían surgir tras ellas. El destino estaba trazado, pero yo aún no sabía cuál sería mi elección final ni las consecuencias que ello traería consigo. La mañana se presentó gris y nublada, como si el cielo mismo compartiera mi inquietud. El reloj avanzaba, marcando el tiempo que quedaba hasta la llegada de mi esposo. Cada segundo parecía un eco de las decisiones no tomadas, de las palabras que aún no había pronunciado. La casa, en su silencio habitual, se sentía más pesada que nunca. El hijastro estaba sentado en la mesa de la cocina, absorto en un libro que apenas leía. La luz tenue iluminaba su rostro de una manera que me hizo recordar momentos compartidos en el pasado. ¿Te gustaría salir a caminar?, le pregunté, buscando una excusa para escapar del peso de la inminente separación. Él levantó la mirada y asintió. Podría ser bueno, respondió con un tono que revelaba su propia carga emocional. Caminamos por los senderos del campo, rodeados de árboles que parecían escuchar nuestras cavilaciones. La naturaleza ofrecía un consuelo que ambas almas necesitaban. Mientras caminábamos, comenzamos a descubrir coincidencias inesperadas en nuestras vidas. Historias familiares entrelazadas por el destino y circunstancias similares que nos habían moldeado. Siempre pensé que era el único con esos problemas, comentó él con una risa amarga. La conexión era palpable, cada revelación nos acercaba más. Sin embargo, las sombras del pasado y del futuro acechaban en cada paso. Una conversación ligera se tornó densa cuando mencioné a su padre. ¿No crees que debería hablar con él antes de tomar cualquier decisión?, pregunté sin pensar demasiado. Su respuesta fue un silencio prolongado, lleno de dudas y temores. Regresamos a la casa, donde el ambiente se sentía cargado de electricidad estática. El tiempo apremiaba y yo sabía que debía enfrentar mis propios demonios antes de que todo se desmoronara. La idea de separarnos me aterrorizaba, no solo por lo que significaría para nosotros, sino también por lo que podría implicar para nuestra familia.
En ese instante el teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo: llegaré más tarde de lo previsto. Las palabras resonaron como un campanazo en mi mente. Esa simple frase amplificó la ansiedad ya presente y me hizo cuestionar todo lo vivido en los últimos días. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él al ver mi reacción al mensaje. No tenía respuestas claras, solo una sensación creciente de pérdida inminente. No sé, murmuré mientras observaba por la ventana cómo las nubes se acumulaban amenazantes. El aire se volvió pesado cuando una idea comenzó a germinar en mi mente: ¿y si tomábamos una decisión radical? Podríamos dejarlo todo atrás y buscar nuestro propio camino lejos del juicio y las expectativas ajenas. Pero antes de poder articular esa locura, él tomó mi mano con firmeza y miró profundamente a mis ojos. No quiero perderte, dijo con sinceridad desgarradora. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier movimiento erróneo podría llevarnos al abismo. Las horas pasaron lentamente mientras discutíamos posibilidades y temores compartidos. Pero al final del día una amenaza más grande emergió: la posibilidad real de perdernos el uno al otro ante la llegada inevitable del esposo. La incertidumbre nos envolvía como una niebla densa mientras nos preparábamos para enfrentar lo desconocido, sabiendo que nuestras decisiones cambiarían el rumbo de nuestras vidas para siempre. El día llegó sin previo aviso. El sonido del motor del coche de mi esposo resonó en la distancia, un eco familiar que me llenó de una mezcla de ansiedad y resignación. Aquella casa, que había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. El tiempo se había detenido mientras esperaba su regreso, pero al mismo tiempo, cada segundo que pasaba con el hijastro se volvía más intenso y complicado. Mientras el ruido del motor se acercaba, miré a mi alrededor. La sala estaba desordenada, con restos de nuestras conversaciones y risas flotando en el aire. La mesa aún conservaba las huellas de nuestra cena improvisada la noche anterior. No había forma de ocultar lo que había sucedido entre nosotros. Las risas compartidas y los momentos de vulnerabilidad no podían borrarse con un simple gesto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz temblorosa quebrando el silencio tenso que nos rodeaba. No había respuestas fáciles, todo lo que podía ofrecer eran palabras vacías. Debemos ser fuertes, respondí, aunque en mi interior no estaba tan segura. El regreso del esposo significaba enfrentar la realidad de nuestras decisiones y las consecuencias que podrían surgir. La culpa me pesaba como una losa sobre el corazón. El sonido del coche se detuvo frente a la puerta principal. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras mirábamos hacia la ventana, expectantes y aterrados al mismo tiempo. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. ¿Y si él lo descubre?, murmuró él con preocupación, rompiendo el silencio nuevamente. Sus ojos reflejaban miedo y deseo a partes iguales. No lo hará, respondí con más firmeza de la que sentía. No podemos permitirlo. Pero en lo profundo sabía que era una ilusión. Las verdades ocultas siempre encuentran la manera de salir a la luz. La puerta chirrió al abrirse y vi su figura recortada contra el marco iluminado por el sol poniente. Su expresión era una mezcla de sorpresa y cansancio después de días lejos de casa. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar: había algo diferente en él. ¿Todo bien aquí?, preguntó mientras entraba, su voz sonando más fría de lo habitual. Sentí como la tensión aumentaba en la habitación, como si un hilo invisible nos atara a todos en una red peligrosa. Sí, respondí rápidamente intentando sonar convincente mientras mi mente corría para encontrar una excusa plausible para cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. Él me observó detenidamente antes de dirigirse hacia el hijastro. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?, inquirió con un tono que parecía buscar algo más allá de las palabras. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros tres mientras intentábamos ocultar lo inconfesable detrás de sonrisas forzadas y gestos casuales. La atmósfera estaba cargada, cada uno sabía que cualquier palabra equivocada podría desatar una tormenta. De repente algo crujió en el suelo detrás de mí, un álbum caído al suelo revelando fotos viejas y recuerdos olvidados. Miré hacia atrás y vi cómo los ojos del esposo se posaban sobre las imágenes con curiosidad creciente.
¿Qué es esto?, preguntó con un tono que ya anticipaba problemas inminentes. Las sombras del pasado empezaron a salir a la luz justo cuando creía haber encontrado un camino hacia adelante. La tensión alcanzó su punto máximo mientras todos esperábamos una respuesta que podría cambiarlo todo para siempre.